Iniciamos un nuevo trimestre, uniendo el cielo y la tierra. Cristo en Filipenses y los Colosenses. Este trimestre vamos a estudiar las cartas que Pablo escribe desde la prisión a los Filipenses y a los Colosenses. Y antes de iniciar, permíteme desearte un bendecido 2026. Que nuestro Dios derrame sus bendiciones y por sobre todo su Espíritu Santo en tu vida y en la de tus seres queridos. Para iniciar este trimestre, el título para esta semana es Perseguidos pero no olvidados. Y el texto principal se encuentra en Filipenses 4:4. Regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Te doy la bienvenida. Mi nombre es André y en este canal estamos realizando un comentario día por día de la escuela sabática. Te invito también a que te suscribas al canal y puedas unirte a una comunidad en WhatsApp. Te he dejado el link en el primer comentario. Así que sin más, vamos a iniciar con el primer día. El primer día, el título es Pablo, el prisionero de Jesucristo. Pablo escribe 5 cartas desde la prisión. Ahí están, ¿cierto? Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Estas 4 cartas son conocidas como las epístolas de la prisión. Pero falta una, la quinta, que es Segunda de Timoteo. Se le considera como una carta más pastoral, ¿no? ¿Por qué? Porque es una carta más de despedida. Pablo ya sabe que va a fallecer, ya sabe que está cerca su muerte, entonces es una carta más de despedida con un tono más emocional. Entonces, ahora, Pablo se describe a sí mismo como prisionero de Jesucristo en varios textos de sus cartas desde la prisión. Pero hay algo interesante acá. No se describe como prisionero de Nerón. No dice soy prisionero de Nerón, no dice estoy preso acá con los romanos, no dice soy prisionero de Roma, prisionero del imperio, no dice eso. Pablo se dice a sí mismo en sus cartas, se describe como prisionero de Jesucristo. ¿Qué significa ser prisionero de Jesucristo para Pablo? ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Cómo podemos ser prisioneros de Jesucristo y no prisioneros de nuestras preocupaciones, no prisioneros de nuestra dependencia? No sé, prisionero de qué está haciendo en este momento, pero Pablo se describe a sí mismo como prisionero de Jesucristo. Entonces, vamos a leer ese texto, ¿les parece? Para poder analizarlo. Vamos a leer Efesios capítulo 3, versículo 1. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Es interesante acá la palabra que Pablo usa como prisionero. No dice yo soy prisionero de guerra, no dice yo soy un condenado judicial. No. Es más, no quiero que entiendas a Pablo como que se está victimizando. Yo estoy prisionero. No, Pablo acá no se está victimizando ni nada de eso. Él dice, soy prisionero de Jesucristo. ¿Qué significa la palabra prisionero? Prisionero realmente la palabra que Pablo usa acá es muy profunda. Literalmente significa atado, encadenado, cautivo, preso bajo custodia de alguien. O sea, literalmente él está diciendo, yo soy preso de alguien, preso de, no, o sea, yo soy encadenado, ¿me entienden? O sea, él se describe a sí mismo no como cautivo de los otros, de Roma, de Nerón, no. Él dice, yo soy prisionero, cautivo, estoy encadenado a Cristo. Y creo que ese es algo fundamental que lo vamos a ver seguramente en todas las cartas de Pablo, cómo él se describe a sí mismo como prisionero de Jesucristo. Y eso es lo que le da fuerzas para soportar todas las pruebas que vamos a estudiar durante este trimestre. Si estudiamos a Pablo, Pablo siempre habló, ¿cierto? Como que ya no vive para sí mismo, sino vive para Cristo. O sea, su voluntad ya no es para él, sino su voluntad es para Cristo. ¿Cuántos estamos dispuestos realmente para no vivir para nosotros mismos? ¿Cuántos estamos dispuestos para no vivir para nuestra voluntad, sino para vivir la voluntad de nuestro Dios? Eso era lo que Pablo estaba diciendo. Ya no hago mi voluntad, sino yo estoy haciendo la voluntad
de Cristo, la voluntad de nuestro Dios. Soy prisionero de Cristo. Está diciendo, yo le pertenezco a Cristo, soy su prisionero. Pablo sabe a quién le pertenece. Quiero preguntarte a ti, ¿sabes a quién le perteneces? ¿Sabes realmente prisionero de quién eres? ¿O aún eres prisionero de otras cosas, eres dependiente de otras cosas y no estás siendo prisionero de Jesucristo? Porque Pablo, a pesar de que estas cartas las está escribiendo, ¿cierto? Desde la prisión literal, físicamente, él era libre siendo prisionero de Cristo. No sé si me entiendes eso, ¿cierto? Era libre siendo prisionero de Cristo, a pesar de que estaba bajo toda esa prisión física, pero él era libre siendo prisionero de Jesucristo. ¿A quién le perteneces? ¿Prisionero de quién estás siendo en este momento? ¿Cuánto realmente nosotros estamos dispuestos a hacer ya no nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Dios? Que nuestro Dios nos ayude, ¿sí? Ahora vamos con el segundo día. Pablo encadenado. Ese es el título para el día lunes. Pablo tuvo varios encarcelamientos. Estuvo en la cárcel varias veces en diferentes lugares, ¿cierto? Pero ¿cómo Pablo, ¿cierto?, soportó todos estos encarcelamientos? Miren, hay algo que Pablo menciona acá. Pablo dice, llevemos la muerte de Jesús en todo tiempo. Él menciona que él así está superando todo esto. O sea, está en las prisiones, pero dentro de las prisiones él está llevando la muerte de Jesús. ¿Qué quiso decir con esto? Miren, él no está hablando simplemente de yo estoy recordando, miren, yo recuerdo la muerte de Jesús. No está hablando así. Él dice, yo estoy llevando, necrosando, pero vamos a leer el texto, ¿cierto? Y vamos a profundizar en esto, ¿sí? En este día. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 9 y 10. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo dice, llevando en el cuerpo siempre. O sea, Pablo no está diciendo por un momento, Pablo no dice, en unas ocasiones, no, sino Pablo dice, llevando siempre, en todas partes, por todas partes, la muerte de Jesús. Acá es algo muy interesante. ¿Cómo es eso de llevar la muerte de Jesús a todas partes? La palabra muerte acá que Pablo utiliza es necrosis. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra necrosis? No sé si se te viene, es algo un poco como que pudriéndose, ¿cierto? Está en un estado de putrefacción. Pablo utiliza esa palabra, él pudo haber utilizado otra palabra, pudo haber dicho tánatos, es como que un muerte hecho, es un muerte que ya murió, algo así, es un hecho, pero no, Pablo acá, él dice necrosis, él está diciendo que yo estoy llevando la muerte, no está diciendo, mira, en palabras sencillas sería, no está diciendo yo recuerdo la muerte de Jesús, no está diciendo eso. Pablo está diciendo, yo estoy necrosando, o sea, estoy pudriéndome con Jesús. Pablo está describiendo la muerte de Jesús como un proceso activo, como una operación continua. Está diciendo literal, no, o sea, tenemos que diferenciar. Pablo no está diciendo, Cristo murió una vez y yo solo lo acepto mentalmente. No está diciendo eso. Pablo, o sea, tenemos que diferenciar lo que realmente Pablo quiere decir. Pablo no está diciendo, yo recuerdo la muerte de Jesús y yo lo acepto mentalmente. No está diciendo eso. Pablo dice, yo estoy necrosando la muerte de Jesús. Estoy muriendo juntamente con Cristo para vivir luego la vida también de Cristo. Es impresionante lo que Pablo está diciendo acá. No sé si me estás realmente entendiendo, porque yo me emociono, ¿cierto?, al hablar de esto, porque ¿cómo es esto?, dije yo. ¿Cierto? Porque eso, mira, para aclarar un poco más este texto que estamos hablando de llevar la muerte de Jesús,
podemos entender los otros textos que Pablo describe. Miren, para entender un poco más esto, vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Para Pablo, cada día muero. Mira, para Pablo, la muerte de Jesús era una experiencia diaria. Teníamos que morirte. Para Pablo tenía que morir todos los días a su yo. ¿Cierto? O sea, en otras palabras, en palabras sencillas sería necrosando nuestra vida, nuestra naturaleza pecaminosa, esa naturaleza con la cual tú y yo nacemos, esa tendencia hacia lo malo que nacemos, ¿cierto? Con lo malo que nacemos. Entonces, eso tenía que morir todos los días, necrosarse todos los días. Miren, vamos a aclarar esto con un texto más. Vamos a leer Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es impresionante. Ahora creo que ya podemos entenderlo un poco más. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tenía que morir, necrosar. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Tenemos que llevar la muerte de Cristo todos los días. No es algo que simplemente lo recuerdo como un hecho y lo acepto mentalmente. Sí, eso es completamente diferente a lo que Pablo dice. Pablo dice, tienes que llevar la muerte de Jesús todos los días. Ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Morir al yo. Tenemos que morir, necrosar nuestra naturaleza pecaminosa, esas tendencias que tenemos todos los días. Cada día muero, dice Pablo. Por eso tú tienes que llevar, ¿cierto?, la muerte de Jesús todos los días. Para Pablo, la muerte de Jesús se convierte en una experiencia diaria. Para que la vida de Jesús resucitada también se manifieste en su vida, ¿cierto? ¿Estás llevando la muerte de Cristo? ¿Estás muriendo en Cristo? Miren, esto es muy importante, ¿sí? Porque si tú estás luchando con algo, con un carácter, con el carácter que tenemos, con esas tendencias, tú puedes estar luchando solo, queriendo morir a eso solo, intentándolo tú solo. Pero Pablo nos dice acá que si tú quieres, cierto, negarte, necesitas a Cristo, llevar la muerte de Cristo en ti, morir, que Cristo te ayude a morir en eso todos los días. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo también se manifieste en nuestra vida. Tenemos que morir, llevar la muerte, necrosar, ¿cierto?, nuestra naturaleza juntamente con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo también se manifieste. Y esto es algo diario. Y eso es maravilloso. Ya no estás luchando, ya no luchas tú solo para vencer las tentaciones, no sé lo que estés, el problema que tú tengas, ya no estás luchando solo, necesitas a Cristo ahí. Es maravilloso lo que dice Pablo. Así Pablo superaba tantas luchas, tantos encarcelamientos que Pablo tuvo a lo largo de su vida, ¿sí? Vamos a seguir avanzando con Pablo. Vamos ahora al día martes, y el título para el día martes, Pablo en Filipos. ¿Cómo llega Pablo a Filipos? Miren, Pablo estaba dirigiéndose hacia Asia, ¿no?, para predicar el Evangelio. Pablo ahí, ¿no? Pero estaban dirigiéndose y el Espíritu Santo los detiene. Entonces Pablo dice, ya, nos detenieron, entonces quiere irse por otro lado a Bitinia, pero también el Espíritu de Cristo los detiene. Acá podemos, miren, vamos a leer esa parte y vamos a sacar nuestras lecciones. ¿Les parece? Miren, vamos a leer Hechos 16, capítulo 6, versículo 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Miren, quiero que entendamos algo. Esto no es porque les faltaba dinero, no es por error del mensaje, ¿cierto? Esto es por intervención divina. La primera parte dice por el Espíritu Santo, y en la segunda parte, en el versículo, dice solamente por el Espíritu, pero ahí en el griego está diciendo el Espíritu de Cristo.
Es impresionante cómo Pablo utiliza, o cuando leemos la Biblia, tanto el Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo, no hay diferencia. Cristo a través del Espíritu Santo es el mismo que está guiando a su pueblo. Acá, cierto, es Cristo guiando a Pablo. Es maravilloso como Cristo aún, cierto, hoy está dirigiendo a través del Espíritu Santo. Hoy está dirigiendo, el mismo Espíritu de Cristo está dirigiendo a su iglesia. Porque Pablo en el versículo 7 dice por el Espíritu, pero en el griego está dicho por el Espíritu de Cristo. Entonces, ¿quién está guiando tu vida en este momento? ¿Quién está guiando tu vida acá hasta acá? Mis hermanos, luego, después de esto, el Señor les muestra una visión. Le muestra una visión a Pablo. Y después de esa visión, ahí llegan a Filipos. Vamos a leer esa parte, ¿sí? Vamos a leer Hechos capítulo 6, versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Pablo actúa y acepta el llamado. Pablo es Selam, o sea, ¿no? Pablo es así, ¿no? Pero miren, Filipo se podría decir que era una extensión de Roma. Todos los ciudadanos, había una fuerte presencia militar ahí en Filipo, ¿ok? Entonces Filipo, eran su señor para los filipenses, vamos a llamarlo así, la ciudad que está entrando Pablo, su señor era el César. Había una presencia de Roma muy fuerte y podríamos decir que era, como dije al inicio, era una extensión de Roma, porque Pablo dice ahí había una colonia, o sea, literalmente una ciudad mini Roma, vamos a llamarlo así, una extensión de Roma. Si nos damos cuenta, Dios llama a Pablo no a una ciudad fértil, ¿no? Sino a un terreno hostil, a una extensión de Roma, en donde el Señor, ¿cierto?, era el César. Y esto es importante que lo entiendas. ¿Por qué? Porque acá suceden tres sucesos que se describen acá. Primero conocemos a Lidia. Luego se describe también ahí a una mujer que tenía un espíritu de adivinación, y también a un carcelero. Estos son los tres primeros que se convierten acá en Europa, acá en Filipos. Vamos a estudiar un poco de Lidia, ¿les parece? Vamos a leer, bueno, Lidia era una mujer empresaria, una mujer que vendía púrpura, ¿cierto? Una empresaria. Entonces, vamos a leer ese texto, ¿sí? Vamos a leer Hechos 16:13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Quiero que tengamos algo en cuenta acá. Miren, acá no hay templo. ¿Dónde se sentaron? Se sentaron en el río, dice cierto, se sentaron junto al río donde solía hacerse la oración. No hay templo, no hay sinagoga. Y ahí se encuentran con Lidia. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La primera convertida en Europa es una mujer extranjera y comerciante. Y acá hay algo maravilloso que dice el texto. Y Dios le abrió el corazón a Lidia. Es Dios trabajando en nuestros corazones. Por eso es necesario orar por nuestros seres queridos. Por eso es necesario orar para que Dios abra nuestro entendimiento, que abra el entendimiento de nuestros seres queridos, para que entiendan el Evangelio, ¿cierto? Y acá, después de esto, hay algo también muy interesante. Y acá recordemos lo que dije antes. El Señor, recuerdo, de esta ciudad era el César. Y ahora vamos a leer, miren, Hechos capítulo 16, versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acá hay algo interesante también, la conversión del carcelero.
a Pablo se lo llevan a la cárcel, ¿sí? A Pablo se lo llevan a la cárcel. ¿Por qué? Porque había una mujer que tenía un espíritu de adivinación y Pablo saca el espíritu de adivinación de la mujer y les malogra el negocio a los que tenían a esa mujer, ¿no? Que le tenían adivinando seguramente, ¿no? Como una medium ahí a los demás y les malogró el negocio Pablo porque les sacó el espíritu de adivinación de esa mujer. Y por esa causa se lo llevan a Pablo a prisión y ahí se conoce con el carcelero. ¿Cierto? Puedes leer todo eso en Hechos capítulo 16. Y entonces acá vamos a centrarnos en el texto que acabamos de leer. El carcelero le pregunta, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Les dice a Pablo. Y Pablo le responde, ellos dijeron, ¿cierto? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Mira, acá hay algo interesante. Le dicen, cree en el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan lo que dije? ¿Quién era el Señor de todo Filipo? El Señor era el César. En otras palabras, Pablo le está diciendo acá, tu dependencia ya no será del César. Tu dependencia, cree, ¿cierto? Cree, no es creer mentalmente lo que está hablando Pablo acá. Cree, está diciendo, tienes que ahora depender del Señor, ya no del Señor César. Ahora vas a depender del Señor Jesucristo. Tu dependencia tiene que ser de Jesucristo. ¿De quién estás dependiendo emocionalmente en este momento? ¿Quién te llena? ¿Sí? Amor. ¿Quién te llena de amor en este momento? ¿Quién está siendo tu Señor César en este momento? ¿Quién es el César, el Señor César en tu vida en este momento? El Señor te dice, ¿quieres ser salvo? Suelta a ese Señor. Deja de depender emocionalmente de ese Señor. Porque quizás te pones feliz cuando tu pareja llega, cuando tus hijos llegan, cuando tus nietos llegan, pero cuando tú vas a la iglesia ni siquiera estás feliz y contento, contenta. Hoy el Señor te dice, deja que el Señor, ahora tu Señor que sea, va a ser, tiene que ser el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tu dependencia tiene que ser ahora del Señor Jesucristo. ¿De quién estás dependiendo? Esto que te estoy hablando era romper ahí todas las neuronas, ¿cierto?, del carcelero, porque para el carcelero su Señor era el César. Ahora ya no, su Señor es el Jesucristo. Pablo fue dirigido a Filipos. No fue él haciendo su voluntad, fue dirigido por Jesús, por el Espíritu Santo. ¿Quién está dirigiendo tu vida? ¿Está siendo Jesús tu Señor? ¿De quién estás dependiendo en este momento? Seamos como Pablo, que Pablo fue dirigido por el Espíritu Santo. Para Pablo era su Señor, era Jesucristo, como el carcelero, aceptando a Jesús como su Señor, su Salvador. Más adelante en el último día vamos a ver cómo estos personajes también apoyan tanto a Pablo económicamente. Ahora vamos con el día miércoles, Pablo y Colosas. Colosas es la actual Turquía, ¿ok? Miren, a los colosenses el cristianismo no llega por apóstoles famosos, sino llega por discípulos fieles, que son Epafras y Filemón. Y ahorita vamos a comentar acerca de ellos. Pero antes, miren, ¿dónde estaba Colosas? ¿Cómo era la ciudad de Colosas? En Colosas había, no sé, era una desgracia, creo yo, porque en Colosas se hacían culto a ángeles, ¿cierto? Había una mezcla de todo, se hacían culto a ángeles, también ahí estaban los judíos legalistas, los que estaban ahí con la circuncisión, con todos los judíos legalistas, también había ascetismo, severidad en el cuerpo, los que se estaban flagelando en el cuerpo, también estaba la filosofía griega. ¿Sí? También estaba el misticismo, las visiones, experiencias espirituales, todo eso, era una mezcla de todo. Miren, yo considero que se parece mucho a nuestro tiempo, los colosenses,
Porque nuestro tiempo, miren cómo está. Ahí están, no sé, las diferentes religiones, ahora están también, ¿cierto?, la nueva era, que el gnosticismo, hay muchas cosas en nuestro tiempo hoy. Entonces, los colosenses también vivían en esa situación. Pero el evangelio, el cristianismo no llegó ahí a los colosenses por apóstoles famosos, sino llegó por aquellos que habían escuchado a Pablo. Seguramente, cierto, en sus viajes de Pablo, ahí conocieron el evangelio. Uno de ellos fue Epafras. ¿Quién era ello? Pero antes yo quiero leer literalmente contigo esto que acabo de decir, ¿sí? Lo del oculto a los ángeles, lo de la severidad en el cuerpo. Vamos a leer Colosenses 2:18. ¿Está bien? Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Culto a los ángeles. No sé si tú has escuchado de eso actualmente, pero hay personas que en nuestra actualidad practican todavía el culto a los ángeles, ¿no? También vamos a ver Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Mis hermanos, los colosenses, la ciudad de la cual, Colosa, ¿cierto?, era una fusión de todo esto. Y dentro de esto vamos a estudiar ahora a Epafras, ¿cierto? Epafras. Vamos a leer este texto en Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Sin Epafras no existiría la carta a los colosenses, porque Epafras escucha a Pablo, ¿cierto?, y regresa a su ciudad natal, Colosas, y ahí funda una iglesia Epafras. Luego también predica a la iglesia Laodicea y también a Hierápolis. Epafras, un siervo de Jesucristo, dice acá, un siervo. Es igual siervo, acá está diciendo, es un esclavo. No está hablando siervo de servicio acá. Acá se menciona, ¿cierto? Hemos leído el cual es siervo de Cristo. Epafras también es alguien que está dejando su voluntad a un lado y está en servicio total a Cristo, a nuestro Dios, un siervo de Cristo. Está utilizando un lenguaje de esclavitud voluntaria. Entonces, Epafras es aquel que le informa, ¿cierto?, a Pablo, le dice, ¿sabes qué? En nosotros estamos así, hay culto a los ángeles, hay esto y esto y esto. Y es Pablo quien escribe la carta a los colosenses. Epafras, un siervo de Jesucristo que le informa acerca de los peligros doctrinales que están sucediendo en su ciudad natal. Pero también hay otro personaje, se llama Filemón. Vamos a leer Filemón 1:2. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Miren, Filemón era un hombre rico, porque no cualquiera atiende, ¿cierto?, que la iglesia esté en tu casa. Para que una persona atienda a varias personas en su casa, quiere decir que su casa tiene que ser un poco grande, ¿no? No tan pequeña, ¿cierto? Entonces, la casa de Filemón funcionaba como iglesia, ¿no? Ahí estaban los hermanos, los primeros convertidos en la ciudad de Colosas. Pero ¿por qué decimos que también Filemón era rico? Porque Filemón tenía esclavos. Y no cualquiera tiene un esclavo, ¿cierto? Miren, vamos a leer esto en Filemón 1:16. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. No vamos a leer todo, pero acá está hablando de Onésimo. Pablo está diciéndole a Filemón que ya Onésimo ya no sea su esclavo, sino que Onésimo lo reciba como su hermano.
¿ok? Entonces, Filemón tenía de esclavo a Onésimo, ¿cierto? Pero Pablo le dice, ya no lo recibas a Onésimo como esclavo, sino recíbelo como mi hermano, como un hermano tuyo, porque todos somos uno en Cristo, le está diciendo en otras palabras. Lo que Pablo está haciendo acá es impresionante si lo vemos realmente. O sea, Pablo está rompiendo toda lógica del sistema romano, de todo el sistema de su época, de la esclavitud, no como sistema, no está atacando al sistema, al sistema, ¿cierto? Está atacando, o sea, está liberando a Onésimo con el evangelio. O sea, no destruye a Roma con espada, está destruyendo todo ese sistema con el evangelio. Y creo que es algo que nosotros debemos de aprender. Si queremos romper algo, una creencia o algo, no debemos hacerlo con nuestras fuerzas. Es Cristo quien tiene que ir adelante. Es Cristo quien tiene que ir adelante de nosotros, ¿cierto? O sea, no podemos luchar con nuestras fuerzas. Pablo rompe acá muchos paradigmas, muchas creencias, ¿cierto? Y no lo hace desde la fuerza, desde atacando al sistema. No hay que tener esclavos. No dice eso, sino simplemente les presenta el evangelio, les presenta el amor. Es impresionante lo que hace Pablo acá. Queridos hermanos, nuestro presente se parece mucho a la ciudad de Colosas, teniendo un sincretismo de todo. Tanta información, tanto que la gente ya no sabe cuál es la verdad. Ahora todo está a un clic. Es más, ahora ya se tiene la inteligencia artificial. Hay tanta información que la gente no diferencia la verdad de la mentira. Hay un sincretismo. Estamos como en Colosas y en esa condición Dios nos llama a ser un Epafras, a ser un Filemón, siervos de Cristo. Y venzamos todo como Pablo, no con nuestras fuerzas, sino con el Evangelio. Vamos ahora con el último día, el día jueves, la iglesia de Filipos y Colosas. Los filipenses eran diferentes a los de Colosas. Los de Colosas tenían cierto ese sincretismo de todas las costumbres y todo eso. Los filipenses tenían problemas más internos. Los filipenses, antes de entrar a los problemas, miren, los filipenses ayudaron a Pablo económicamente, le enviaron, es más, para sus necesidades, dice. Pablo les escribe más para agradecerles a los filipenses que para corregirlos como a los de Colosa. Entonces, miren, vamos a leer esa parte, me interesa mucho, Filipenses 4, 15 y 16. ¿Cómo es que Pablo o los de Filipenses ayudan a pesar de que otras iglesias no quisieron ayudar a Pablo, ¿no? Vamos a leer Filipenses 4, 15 y 16. Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Miren, es impresionante. O quizás esto se da porque los de los filipenses tenían economía, ¿cierto? Como Lidia, la mujer, o Filemón, que era rico también, ¿no? Entonces, pero acá vemos a los filipenses ayudando a Pablo en la predicación del Evangelio. Y ahora, ¿qué problemas tenían los filipenses? Los filipenses tenían más problemas internos entre ellos. Quizás porque los primeros convertidos, ¿cierto? Era una mujer, Lidia, era una empresaria, ¿cierto? Una extranjera, o también el carcelero. Mira, imagínate ahí el carcelero, están ahí en la iglesia, está también la empresaria, está también la otra chica que fue, Pablo sacó el espíritu de adivinación de ella. Entonces, ellos son los primeros convertidos. Entonces, sus problemas eran más internos. Miren, vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Que sean de un mismo sentir en el Señor. No sabemos su historia de esos dos personajes, ¿cierto? Pero que sean de un mismo sentir. O sea, nos estaban llevando tan bien, ¿cierto? Ahora vamos a leer también Filipenses 1, 28 al 30. También había otro problema en la ciudad de Filipo, que era la presión extranjera, o sea, el exterior presionándolos a ellos. Y vamos a ver
¿cómo es que, qué recomendaciones les da Pablo a los de Filipo? Miren, vamos a leer, como dije, Filipenses 1, 28 y 30. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. No se intimiden, les dice Pablo, por lo que le hagan la presión externa, ¿cierto? Los que están ahí, los de Roma, ¿cierto? No se intimiden, les dice. Y ahora, acá hay algo interesante que la lección menciona, es acerca de los diáconos y los obispos. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Pablo inicia diciendo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, o sea, esclavos de Jesucristo. Total ausencia de derechos propios. Ya no tengo mis derechos, yo soy esclavo de Jesucristo. Esto lo vamos a ver repetidamente, ¿no? En cómo Pablo se describe a sí mismo. Entonces Pablo dice, nosotros siendo esclavos de Jesucristo, que ya no vivimos para nuestra voluntad, ya no tenemos nuestros derechos propios, sino vivimos para los derechos de Jesús, haciendo la voluntad de Cristo, se presenta así. Y les dice, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, santos, separados, ¿cierto? La palabra santos es separados. Entonces, no les dice santos por Cristo. Es diferente decir santos por Cristo a decir santos en Cristo. No sé si se nota la diferencia, ¿cierto? Santos por Cristo a santos en Cristo. Santos en Cristo, siervos de Jesucristo, o sea, Cristo viviendo en ellos, ¿cierto? No es que yo mentalmente nomás acepto a Cristo, no, tiene que vivir Cristo en nosotros. Y eso lo vemos repetidamente en Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. A los santos en Cristo de la ciudad de Filipo, a los filipenses les dice. Y también Pablo manda un saludo a los diáconos y a los obispos. Los diáconos literalmente significa servidores. Y los obispos significa el que cuida vigilando, el que supervisa. Miren, entre estos dos no hay una jerarquía, no es que el obispo es mayor, no es que el diácono es mayor, no. Acá es el que sirve más, el diácono es el que sirve, son diferentes funciones, Pablo no está hablando acá de que el obispo es más, no, sino está hablando del servicio, de función. El obispo tiene una función y el diácono tiene otra función. ¿Cuánto estamos sirviendo al Señor? ¿Cuánto estamos en servicio del Señor? ¿Cierto? Porque diácono significa el que atiende necesidades, el que incluso dice acá, el que se mueve en el polvo. Literalmente Pablo está diciendo, ¿cierto?, que todo es en servicio. Nosotros, por eso, ¿no?, cuando Jesús dijo acá, el más grande es aquel que sirve, ¿cierto? Incluso hay una frase, si no vives para servir, no sirves para vivir, ¿no? Es una frase que tengo acá ahora en mente, mis hermanos. ¿Cuánto estamos apoyando, ayudando a que el Evangelio crezca? ¿Estamos siendo esos santos obispos, diáconos que Pablo menciona? ¿Cómo estamos llevando realmente nuestra vida cristiana? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a ser siervos de Jesucristo, que Dios nos ayude, ¿cierto?, a ser prisioneros de Jesucristo, que Dios nos ayude a estar encadenados a Jesucristo, a llevar la muerte de Jesús en nuestras vidas, siempre, en todo momento, a que Cristo esté necrosis, ¿cierto? Te mando un fuerte abrazo, que este año sea de bendición para todos nosotros y nos vemos la siguiente semana con la siguiente lección en el comentario día por día de la Escuela Sabática. Si no te has suscrito todavía al canal, suscríbete y únete a la comunidad, que el link está en el primer comentario. Te mando un fuerte abrazo, nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.